Bien, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Inicialmente quiero darles la bienvenida a este diplomado en gestión en deporte y salud, el cual es ofertado por nuestra Universidad Inca de Colombia. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy se encuentran cursando y que hoy van a dar su primer paso para iniciar este proceso de certificación, sobre todo para masificar parte del conocimiento. Quiero arrancar presentándome. Mi nombre es Vladimir Pavón. Voy a ser la persona que los va a estar acompañando en este módulo uno, el cual corresponde a la temática de salud ocupacional. Y adicionalmente voy a ser la persona que académicamente va a estar guiando cada uno de los procesos. Conmigo se van a entender para la entrega de los trabajos correspondientes a cada módulo. Ya ustedes van a conocer parte de la dinámica y se las voy a dar a conocer muy brevemente. Cada semana ustedes van a tener una videosesión. En este caso, para este módulo, pues va a ser esta que voy a realizar el día de hoy. Como pueden ver, ya están las diapositivas ahí listas para la socialización. Y en un segundo lugar van a recibir otra grabación por parte mía, donde va a generarse un instructivo para que usted conozca qué es lo que debe hacer acorde a esos conceptos que el docente le plantea. Como bien entenderán, pues no soy experto en muchas de las áreas y muchos de los contenidos, por ende, cada docente que los va a acompañar cada semana en lo que respecta al tema y a toda la parte conceptual, a toda la socialización de los contenidos, pues va a ser un experto. En este caso, justo dio la casualidad de que sea yo quien abra este módulo uno, pero ya la siguiente semana para el módulo 2 pues vendrá otro docente a cargo a dictarles la temática de coaching. Sin embargo, conmigo van a tener que ver parte de ese aplicativo y conmigo se van a entender para socializar el entregable. Entonces recuerden, mi nombre es Vladimir Pavón. Voy a dejar la cámara por aquí abierta mientras socializamos este aspecto de salud ocupacional. La idea también es que me conozcan un poquito, que entiendan por qué estoy aquí al frente de este proceso y sobre todo pues que este sea un elemento muy fructífero que les sirva a ustedes en la vida profesional. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, este es el módulo uno de salud ocupacional. Como les venía comentando, yo soy Vladimir Pavón, yo soy profesional en ciencias del deporte de la Universidad UTCA. Adicionalmente, soy especialista en entrenamiento deportivo y allí mismo. Adicionalmente, pues tengo la fortuna de ser magíster en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás, donde he tenido la posibilidad ya de fijarme y encaminarme hacia lo que me gusta, que es este lado de la actividad física, el manejo de hábitos de vida saludable, la prevención y la promoción de la salud. Básicamente, pues me he desempeñado ya por más de 8 años en diferentes roles, iniciando como entrenador deportivo, donde tuve la fortuna de arrancar trabajando en una de las cadenas de gimnasio grandes que tiene el país. Adicionalmente, pues tuve la fortuna de desarrollar una serie de incursiones en proyectos, en programas y en una serie de intervenciones también gubernamentales que están relacionados con el eje transversal de la salud. Adicionalmente, pues como lo pueden corroborar ustedes, soy docente actualmente de la Universidad Inca, pero también he trabajado y he tenido acercamientos con la Universidad Santo Tomás y la Universidad Manuela Beltrán, donde he podido manejar las líneas de actividad física y deporte, implementando una serie de actividades completamente, digamos que complementarias a lo que es la cátedra docente, al espacio docente. Y pues también tengo, digamos que administrativamente la experiencia para manejar procesos en torno al deporte formativo, al deporte de rendimiento y sobre todo al manejo de la actividad física y el ejercicio. Entonces, por eso pues hoy estoy al frente, por eso conmigo van a arrancar este proceso. Y pues bueno, quiero darles a conocer un poquito de la pauta administrativa para que ustedes conozcan este primer módulo respetando esa promesa de venta que ustedes pudieron ofertar y que pudieron evidenciar a la hora de inscribirse. Pues este módulo uno consta de 4 temáticas que vamos a abordar. Probablemente habrán algunas de ellas donde hagamos mayor énfasis y hagamos un mayor barrido a profundidad. Habrán otros donde pues muy genéricamente tocaremos algunos conceptos, algunos que nos atañen principalmente en este trabajo del sector deportivo. El primero de ellos tiene que ver con las generalidades de la salud ocupacional. Aquí vamos a conocer cómo se gesta esto históricamente, cómo nace esa conceptualización de la salud ocupacional y cómo hoy por hoy tiene el protagonismo
dentro del marco laboral que refiere y digamos que se convierte en uno de los elementos básicos y ahora creo que en la pandemia más que nada se convierte en un agente protagónico de todo lo que tiene que ver con toda la cuestión ocupacional y laboral. Posteriormente, pues hablaremos un poquito de lo que es la valoración ergonómica y la valoración antropométrica, digamos que son unas formas para poder cumplir con todo aquello que la salud ocupacional, tanto en el marco normativo como en la esencia operativa nos pide realizar. Hablaremos un poquito de lo que son las lesiones laborales, entendiendo que pues esto es un abanico bastante amplio, ¿no? No será lo mismo el perfil o el riesgo que pueda tener una persona que trabaja en el deporte a una que tal vez maneja procesos industriales, a una que tal vez está expuesto a agentes químicos. Entonces entenderemos que parte de esas lesiones laborales y parte de esos posibles accidentes que se pueden generar están ligados a la realización propia de la tarea que tiene que ver con la naturaleza propia de cada cargo y de cada profesión que se tiene. Finalmente haremos mucho énfasis en algo que sí nos corresponde a nosotros y digamos que esa herramienta de prevención y promoción es la manera como nosotros aportamos nuestro granito de arena a contrarrestar y a manejar parte de lo que negativamente influye como lesiones, accidentes y riesgos laborales que son las pausas activas. Entonces, pues nada, con esto que queremos, pues logramos identificar parte de lo que es la respuesta fisiológica, cómo nuestro organismo responde ante el ejercicio físico como un medio para poder contrarrestar las enfermedades crónicas no transmisibles. También nos va a ayudar a comprender parte de lo que es el panorama que tenemos hoy en el país, donde inicialmente pues estamos manejando un problema de salud público, una problemática que hace muchos años no se presentaba y que creo que bajo las dimensiones legales y operativas pues jamás se había desarrollado de esta manera aquí en Colombia. Entonces entenderemos un poquito de lo que es esa labor administrativa, parte de lo que es la gestión del deporte y sobre todo cómo esas estrategias en el marco de la salud se hacen tan importantes para manejar la situación. Con ello lograremos garantizar cuáles competencias las que oferta este módulo, que pues básicamente es poder establecer esa relación que tiene la salud, la enfermedad, el trabajo y sobre todo el ejercicio y el deporte, ¿no? Adicionalmente podremos conocer un poquito de lo que es el marco normativo acá en Colombia, todo lo que respecta a leyes, normas, decretos, acuerdos que refiere la salud ocupacional y pues principalmente mirar desde el sector deportivo, llámese usted bajo la titulación profesional en ciencias del deporte, licenciado en ciencias del deporte, licenciado en educación física, profesional en cultura física, sin importar cuál sea, digamos que ese título o su ámbito de experticia, pues es algo que nos corresponde a todos como parte de esa responsabilidad social que tenemos desde el sector deportivo y pues principalmente que nos permita hacer un abordaje y que nos permita abrirnos puertas laborales dentro de la salud ocupacional. Adicionalmente, pues podremos identificar cuáles son los componentes básicos de un programa de salud, haciendo mucho énfasis en lo que es la pausa activa, que como lo mencioné anteriormente, es ese granito de arena que nosotros podemos poner. Entonces, pues arrancaremos hablando de esta primera temática que nos dicta de las generalidades y del marco normativo que tiene la salud ocupacional aquí en el país. Empezaremos hablando, como todo, con la frase érase una vez. Dentro de lo que es la historia de esta salud ocupacional, pues digamos que si nos remitimos al origen cultural y a toda la actividad laboral que ha tenido el hombre, pues tenemos que remontarnos por allá a la época del Homo sapiens, cuando empezó a organizar una serie de tareas que aunque no iban mediadas por un salario, por un acuerdo, por un contrato, así sea de palabra, pues ya demandaban una tarea, ¿sí? Un rol ocupacional para garantizar parte de la supervivencia. Entonces, hablábamos allí de unas tareas como lo son el cazar, el recolectar los frutos, el defender la tribu, el defender la familia, el poder darle el resguardo. Entonces, todo ello se convierte en parte de tareas laborales que van abriendo el campo de desarrollo, pero pues que hasta ahí no nos permiten evidenciar un sistema laboral bien completo. Si nos vamos más adelante al desarrollo que tuvieron las grandes culturas y los grandes asentamientos, llámense imperios, llámense culturas, llámense, se me va la denominación ahorita, creo que ya dije imperios, eh, imperios, reinos, reinos y todas aquellas denominaciones sociales que se empezaron a gestar y tal vez de pronto también políticas,
pues nos damos cuenta que parte de lo que dicta, digamos que ese periodo laboralmente hablando, tiene que ver con el esclavismo. Y a partir de allí, pues nace como una cultura donde se explota bastante al trabajador, donde se tienen que cumplir jornadas muy extensas de trabajo, donde prácticamente un esclavo ofrece el 100% de su capacidad productiva para garantizar necesidades básicas como el resguardo, la vivienda, la alimentación y pues digamos que poder tener el derecho a la vida, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que dentro de esas condiciones laborales que se tienen dentro del esclavismo, pues nacen aquellas prácticas malignas que, digamos que malversan parte de lo que podría ser un ambiente cómodo dentro de una tarea laboral. Por ello, pues básicamente hay que arrancar acá, en la revolución industrial. En la revolución industrial recordarán ustedes que fue ese proceso que se empezó a dar a finales del siglo XVIII, es decir, ya casi comenzando los 1800, cuando las grandes empresas pues empiezan a dar cuenta que la maquinaria, la producción, la intervención de una producción a mayor escala pues necesita también de una mano de obra mucho más amplia y que adicionalmente pues el hecho de producir más, de que la gente quiera más, pues va a aumentar esa relación entre oferta y demanda. Entonces es aquí, digamos, que cuando este sistema laboral y todo el tema de los procesos administrativos, pues me llevan a identificar parte de lo que yo quiero lograr a la hora de abordar el sistema laboral. Entonces es allí cuando nace la Escuela Científica de la Administración, cuando ese cambio en la cuantía de la producción me lleva a mí a pensar menos de manera individual y más en un colectivo. Entonces es allí cuando todos estos procesos de producción, cuando, como les venía diciendo, la oferta y la demanda crecen, cuando la productividad se aumenta y esa misma productividad obliga a que el trabajador tenga que doblarse en esfuerzos, tenga que volver a un régimen esclavista y tenga que significar parte de un ambiente coloquialmente denominado como explotación laboral. Entonces, pues allí lo que observábamos eran unas jornadas laborales donde las personas, aún ya para la época reconocidos unos derechos humanos, pues seguían siendo explotados, tenían una jornada de trabajo superior a las 14 horas, algunos tenían 18 y se tienen registros de que habían personas que trabajaban 22 horas diarias, donde solamente tenían 2 para dormir, dormían 2 horas, levántese y hágale nuevamente. Entonces, parte de lo que resaltamos aquí de la revolución industrial, pues tiene que ver con esa serie de acciones que me llevan a mí a generar una serie de conceptos, una serie de terminología y sobre todo una organización laboral que me lleva a mí a referir estos conceptos. Principalmente hablamos de un desarrollo del capitalismo que se empieza a generar en la revolución industrial. Ese capitalismo dio una estratificación social y esa estratificación social nos permitió identificar que existía una clase obrera, una clase popular que no tenía mucho recurso económico y que tenía que dedicarse a trabajar. Eso es lo que nosotros definimos como el proletariado. Y ese proletariado, pues digamos que debía sudar la gota gorda y debía hacer muchos esfuerzos para poderse ganar cada peso, no tenía acceso a la plusvalía. Y aun cuando ese trabajador literal se reventaba las manos para lograr el objetivo empresarial, no recibía lo que realmente pues merecía. ¿Sí? Esa plusvalía, esa ganancia se quedaba en las manos de los grandes empresarios, de los grandes retenedores y pues básicamente las condiciones de trabajo no se habían mejorado. Seguíamos bajo la misma perspectiva esclavista, salvo que ahora había algo en el papel que eran los derechos humanos que de cierta manera avalaban parte de esta tarea y que en el papel cumplían su función, pero que en materia no nos permitían garantizarle esas condiciones de salud y de un ambiente cómodo al trabajador. Entonces, es allí cuando básicamente nosotros empezamos a hablar de los sindicatos y a partir de los sindicatos se empiezan a crear unas condiciones, unas mejoras, unas intervenciones muy aptas para que el trabajador vaya desarrollando una condición, un ambiente, un entorno mucho más cómodo. Y es allí cuando se habla de dignificar la tarea del trabajo, de ejercer una jornada laboral que no sobrepase cierto monto de horas para que ese trabajador fuera de ese ambiente laboral, pues pueda tener tiempo para dedicarle a su familia, para dedicarse a lo que él quiera y sobre todo para garantizar parte de lo que aporta productivamente hablando, es decir, para que eso que él puede aportar como ese potencial de trabajo, pues se pueda seguir manteniendo por una relación perdurable. Bien, entonces hasta aquí pues hemos visto que en el papel la vaina iba mejorando un poquito, pero pues ¿cuándo fue en serio este tema? Básicamente en el Reino Unido a mitad de ese siglo
XVII, pues básicamente en 1833, en una fábrica se firmó un programa y se empezó a gestar parte de la legislación que garantizaba las condiciones mínimas de contratación. Ya se especificaba una obra y una labor que tenía, digamos que unos delimitantes, unas funciones y unas tareas que delimitaban parte de ese bienestar y que permitieron generar estos primeros avances en la salud ocupacional. A partir de allí, pues entonces se empezaron a gestar una serie de procesos y ya nos vamos más adelante, ya casi al iniciar el siglo XX, cuando nosotros empezamos a hablar de la salud ocupacional. Y cuando nosotros hablamos de esta salud ocupacional, pues hablamos de esas primeras leyes que se constituyeron y que solidificaron parte de lo que hoy por hoy conocemos como este proceso que garantiza unas condiciones para que la persona, hablando de un trabajador, pues tenga esa garantía de salud, ese estado óptimo en sus niveles de salubridad o en su calidad de desarrollo. Básicamente, entonces, debemos decir que con el paso del tiempo, pues se seguían aumentando los accidentes laborales y esto también vino consigo con ese desarrollo tecnológico. Si ustedes se dan cuenta, desde que se inventó la máquina de vapor a lo que tenemos hoy como máquinas tecnológicas, hasta lo que tenemos como computadores, como máquinas para producir elementos tangibles o máquinas inclusive para desarrollar parte de la comunicación, pues existen un sinfín de posibilidades y el hecho de que fueran naciendo elementos nuevos, pues asimismo necesitaban de capacitación y un elemento nuevo o algo desconocido pues trae un riesgo para cualquier persona, ¿no? Si nosotros tenemos este lápiz y si probablemente jamás lo hubiésemos conocido, probablemente podríamos chuzarnos con él, podríamos de pronto partirlo y astillarnos una mano y podrían generar, digamos, que una serie de elementos negativos para la salud. Entonces, obviamente, mediando el ejemplo, y sé que un lápiz no es tan peligroso como una máquina, como una cortadora, como una aplanadora, como una selladora, pues básicamente sí empezaron a representar posibles riesgos y en la medida que había más tareas, que la tarea se complejizaba y que había que manejar una máquina mucho más grande, pues evidentemente los accidentes laborales fueron creciendo. Entonces, parte de esas garantías y parte de esa retribución que el empleador debía darle a su trabajador, pues buscó eso, gestionar esas leyes de salud ocupacional. Y fue cuando se empezó a hablar de las primeras leyes de salud ocupacional en el mundo, que pues básicamente permitió que ya en 1919 se creara la Organización Internacional de Trabajo, esto para que en todos los lugares donde se estableciera un proceso formal de contratación, pues ese trabajador tuviera unas garantías para desarrollar su tarea cómodamente, dignamente y sobre todo para mantener su salud. Ya a partir de esta Organización Internacional del Trabajo, pues vienen una serie de políticas, una serie de convenios, y entre ellos está el 155 de esta misma organización, que ya hace referencia a la seguridad y a la salud que debe tener cada trabajador, el cual es aceptado por todos los miembros que deben estar inscritos. Y esto aplica para cada uno de los países que tienen un desarrollo político y que dentro de su sistema organizacional tiene un ministerio de trabajo, un ministerio del desarrollo, un ministerio de planeación social, donde se establece esa tarea laboral y donde se garantiza que haya un control propio sobre la actividad ocupacional y laboral. Entonces, pues básicamente se empezó a incrementar, las políticas fueron creciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología trajo consigo más riesgos profesionales, ¿sí? El hecho de que haya mayor desarrollo, que haya una producción a más escala, pues tener más personas concentradas en un mismo lugar puede generar un mayor foco de accidentes. Asimismo, necesita un mayor control para que usted tenga las condiciones propicias para desarrollarse. Entonces, pues digamos que desarrollo del siglo XX trae consigo esas nuevas medidas y sobre todo trae parte de esas políticas. Si nosotros lo traemos aquí al contexto colombiano, el contexto nacional, pues nos damos cuenta que también para el inicio del siglo XX, pues básicamente ya el presidente de la época, Rafael Uribe Uribe, pues ya tiene en cuenta esas políticas que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo se empiezan a dictar y pues se preocupa por parte de las condiciones que en ese caso tenían que ver con ese potencial agricultor que tenía el país y con ese potencial industrial de primer sector que se estaba gestando. Y es así como nace la ley Uribe, como se le conoce, que es la ley 57 de 1915, que es la primera ley que empieza a tratar ya políticamente la salud ocupacional del país. Entonces es allí cuando se empieza a mirar cómo se resuelve mucho, ¿sí? Cómo se le garantiza al trabajador, pues, que en dado caso de que se accidente, pues pueda tener el acceso o el tratamiento adecuado, esto tomando en cuenta que me estaba prestando una labor a mí como empleador,
que adicionalmente yo debo garantizarle una serie de prestaciones que mientras este trabajador pues no pueda trabajar, evidentemente va a estar limitado y probablemente su familia, sus responsabilidades se van a ver coartadas por esa misma posibilidad de no poder ejercer su profesión. Entonces, es así como desde 1915 se empiezan a gestar una serie de acuerdos, de decretos, de normativas, cuando tenemos la ley 90 de 1946, que es cuando formalmente se crea el Instituto de Seguros Sociales. Digamos que algo así como la primera entidad prestadora de servicios que también tenía la responsabilidad pues, de cubrir estos accidentes y estos posibles causales de la pérdida de salud dentro de un contexto laboral. Si nos vamos más adelante, pues nos vamos a dar cuenta que normativamente, pues este asunto sigue creciendo, ¿no? Y que en la medida que nos fuimos desarrollando, que Colombia se fue potenciando y digamos que fue enriqueciendo parte de su industria, de la parte social, de la parte cultural, de la parte económica y de la parte legal, pues se fue avanzando. Es por eso que en los últimos 30 años, si nosotros hacemos un barrido desde 1990 para acá, vamos a encontrar que se han formulado muchas políticas y entiéndanse como políticas las leyes, decretos y muchos elementos normativos para garantizar parte de esa salud ocupacional. Entonces ya aquí pues podemos resaltar parte de lo que es la obligación propia del Estado. Ustedes saben que con la reformulación que tuvo la Constitución Política en 1991, todo aquello que garantiza los derechos fundamentales, los derechos sociales y los derechos económicos, pues deja bien plantado a cada uno de los integrantes de la sociedad colombiana y le permite garantizar ese derecho a la salud, que en el marco ocupacional pues también entra a formar parte. Ya aquí, pues digamos que en lo que fue ese desarrollo evolutivo, pues hablamos que la Ley 9 de 1979 fue la primera aproximación a un sistema nacional de salud, sí, a un sistema de protección del trabajador. Sin embargo, ya es después del 91 cuando se empiezan a generar unas reformas. Aquí pues brevemente voy a dejar un cuadro que nos presenta el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud de las políticas que se han formulado, de las primeras regulaciones en torno a salud ocupacional, de las cuales quiero que nos fijemos en este último bloque, aquellas de creación de entes de control y regulación, aquellas que ya hablan de organizar un poco mejor el proceso de salud ocupacional y que nos permiten tener un sistema general de riesgos profesionales. Quiero que se fijen sobre todo en esta Ley 100 del 93, como les venía diciendo, esa Constitución del 91, pues abre puertas para que haya un desarrollo muy grande, inclusive una vez se crea este sistema de riesgos profesionales a nivel nacional, pues se empiezan ya a desglosar cada una de las enfermedades profesionales. Inicialmente, pues ustedes van a escuchar ese concepto de ARP, aseguradora de riesgos profesionales, pero posteriormente se habló del tema laboral ya para hacer un poquito más de énfasis, ¿no? Bien, pues básicamente entonces a partir de esta ley 100 de 1993 veremos parte de lo que es la normativa y la parte legal que nos interesa conocer de la actualidad. Entonces hablaremos que esta ley 100 pues estableció ese modelo de aseguramiento privado donde se creó el sistema de riesgos ocupacionales cuyo objetivo en este caso iba destinado hacia la promoción de una cultura de prevención. Hablamos de dos términos que van a ser fundamentales aquí en la salud ocupacional y que es importante que ustedes lo conozcan y por ahí también los van a enlazar con ejercicio, con actividad física, con políticas públicas y con todo lo que pues, es el artículo 52 y la ley 181 del deporte en Colombia. Entonces, digamos que antes de que se gestara esta ley, antes de que se formara la Constitución Política del 91, todos los enfoques, todas las tareas, todas las estrategias estaban muy destinadas a que se hiciese, digamos que un mayor proceso de diagnóstico y tratamiento. Es decir, no nos importaba mirar qué cosas era lo que le estaba afectando al trabajador o qué estrategias podíamos generar para contrarrestar todos esos agentes negativos. Simplemente nos interesaba ya empezar a tratarlo y que se recuperara para que volviera lo antes posible dentro de una perspectiva normativa, ¿no? Obviamente, desde el sistema de salud, pues lo que se buscaba ya en una clínica, en una, de pronto, en un centro de fisioterapia, tal vez era pues poder retornar parte de lo que era la movilidad o el posible daño que se hubiese gestado dentro del marco de un accidente laboral. Pero pues digamos que toda esa política era simplemente ya como mirar hacia tratar y nos dimos cuenta en lo que fue el desarrollo casi hasta el 2000 que pues fue digamos que
uno de los elementos presupuestales que generaba, digamos que mayor inversión y que era mucho más costoso, por así decirlo, pagarle el tratamiento a una persona y adicionalmente, pues que podía perder la funcionalidad, ¿no? Es mucho más fácil generar una serie de estrategias y de elementos, de programas, propuestas para que no le suceda nada malo, es decir, garantizamos el bienestar del trabajador y adicionalmente me ahorro un montón de dinero. ¿Por qué digo que me ahorro un montón de dinero? Mientras un trabajador esté incapacitado hay que seguirle pagando común y corriente y además hay que traer a alguien para que cumpla su plaza. Entonces, digamos que esa cultura de prevención y promoción se hizo importante por eso, porque además de conservar parte de lo que es ese derecho fundamental a la salud y a la vida que tiene todo ser humano, pues económicamente trajo consigo muchos beneficios para la parte administrativa y la parte de gestión. Bien, entonces diremos que ya a partir de esta ley pues se crean las ARP, las aseguradoras de riesgos profesionales, como lo ven en pantalla, y pues ya aquí digamos que son unos entes que puntualmente se encargan de generar esas actividades de prevención y de generar esas asesorías a las empresas, a las organizaciones o a las entidades, si hablamos del Estado, para que se mitiguen, para que se omitan esos posibles riesgos profesionales, es decir, para mirar dónde un trabajador puede tener un accidente y ayudarle a minimizar esas condiciones que pueden propiciar ese accidente. Adicionalmente, pues se creó este ente de ARPs para poder garantizar las prestaciones económicas que tuviesen todos los empleados dentro de un proceso formal de contratación, ¿no? Algunas, digamos que empresas antes se podían hacer los de la vista gorda, con los pagos, con todo lo que hoy conocemos como parafiscales, pero una vez se creó esto en 1993, pues el asunto cambió. Ya se volvió un asunto de ley, ya empezó a tener su penalización y pues por ende tuvo la rigurosidad que ayudó a solventar parte de lo que es el trabajo de estas ARPs. Bien, pues adicionalmente, pues lo que buscamos con estas ARP pues es proteger proactivamente a los trabajadores frente a enfermedades, accidentes, riesgos negativos que puedan poner en riesgo su salud física, su salud mental y su desarrollo a futuro. Entonces se crea esa cultura de promoción y prevención que es tan importante. Luego ya digamos que normativamente quiero que se fijen en esta que es la ley 15 del 2012, perdón, que hace referencia ya a los cuadros de enfermedad laboral, fue la última actualización y aquí ya digamos que se cambió parte de esa conceptualización, por eso ya no hablamos de una aseguradora de riesgos profesionales, sino que hablamos de una aseguradora de riesgos laborales. Ya aquí se describe puntualmente en su artículo 4 a la enfermedad laboral, se dice que una enfermedad laboral pues es ese resultado de una exposición a factores de riesgo que son inherentes, que pudieron haber sido previstos y que pudieron haber sido controlados y que suceden dentro del marco de una relación laboral, es decir, dentro de una jornada, mientras usted está cumpliendo parte de su quehacer laboral para lo que lo contrataron y sucede algún accidente y algo de eso pues llega a afectar su condición psicológica o su condición física, pues evidentemente se conoce como una enfermedad laboral. Aquí ya para tratarlo, pues básicamente dentro de lo que puede ser esa concepción general y para tocar, digamos que de manera rápida en un brochazo lo que pueden ser las lesiones laborales, pues encontramos que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud tiene alrededor de 15 grupos donde podemos encontrar enfermedades infecciosas o parasitarias ligadas a procesos, digamos que de manipulación de alimentos y bueno, a una serie de exposición a algunos agentes químicos que también pueden desarrollar estas patologías. Algunas por exposición al cáncer, principalmente por aquellas tareas relacionadas con la radiación y con el manejo de equipos que pueden promover ese desarrollo de células cancerígenas el, eh, en el cuerpo. Aquellas enfermedades no malignas del sistema hematopoyético que tiene que ver con aquellas enfermedades relacionadas al sistema sanguíneo, a todo lo que tiene que ver con ese sistema circulatorio y que tiene que ver también con parte de exposición a algunas tareas, ¿no? Allí vamos a encontrar un grupo y podemos encontrar inclusive que no solamente es ese origen que yo les estoy pautando, encontramos también el grupo de enfermedades de trastornos mentales y trastornos del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades de los ojos y sus anexos, enfermedades sistémicas o digamos que sensitivas o sensoriales como aquellas pérdidas en la fonación, aquellas enfermedades del sistema cardiovascular y del cerebro vascular, enfermedades cerebrovasculares, perdón, que tienen que ver con parte también de la relación de un nuevo bloque de enfermedades que se están manifestando hoy por hoy, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que, digámoslo así, son productos de un
mal cuidado y un mal desarrollo y una mala cultura que tenemos arraigado en nuestras costumbres y en nuestro diario vivir. Encontramos también enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema musculoesquelético y el tejido conjuntivo, que principalmente si nosotros nos fijamos en el sector laboral son las que más nos atañen, ¿no? Y en el sector deportivo principalmente son aquellas que, digamos que están dentro del foco más amplio y dentro del posible riesgo que podemos tener nosotros. Encontramos también enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades ligadas a intoxicaciones y enfermedades del sistema endocrino. Hoy por hoy, bajo esta ley 1562 del 2012, son los tipos de enfermedades que laboralmente se pueden presentar. Ya en el Ministerio de Salud ustedes van a encontrar la clasificación, el posible tratamiento y el posible manejo que se le puede dar laboralmente hablando. Y pues encontramos este decreto que ustedes saben hace referencia a esta problemática de salud pública, el decreto 676 de 2020, el cual pues incluye al coronavirus, al COVID, como una enfermedad o como un agente posible etiológico de factores de riesgos ocupacionales. Entonces, parte de la exposición y digamos que parte de las consecuencias del poder contagiarse hoy por hoy ya se define en nota aclaratoria como una enfermedad ocupacional y pues por ende las ARL deben brindar las garantías para que usted tenga la cobertura y el ingreso económico, el tratamiento a la hora de tratarse, siempre y cuando ese contagio pues haya sucedido dentro de una actividad laboral. Frente a los números que presenta el Ministerio de Salud, pues podemos encontrar aquí, digamos que los sectores que porcentualmente denotan, digamos que ese registro de los accidentes, ¿no? Hay que tener en claro que a veces muchas empresas no hacen el reporte por cuestiones procedimentales, por cuestiones administrativas o pues por ahorrarse algún dinero. Y digamos que el 100% de los accidentes que laboralmente ocurren en Colombia, solamente el 47% es reportado. De ese 47%, pues se reporta, digamos que una mayor incidencia en el sector de la floricultura. Si se fijan bien, pues el deporte o está aquí metido dentro de los servicios de salud o no hace un reporte único, ¿no? Igual esperemos que la situación ya con el Ministerio de Deporte pues cambie un poquito más a la hora de generar esas condiciones administrativas y organizacionales. Bien, entonces ya para cerrar lo que es este primer bloque, diremos que esta salud ocupacional, de acuerdo con lo que nos dice la OMS, es esa actividad multidisciplinar que me ayuda a mí a promover, sobre todo a prevenir y hacer mucha promoción de las condiciones de salud, donde yo lo que hago es mitigar esos factores de riesgos, minimizar esos posibles accidentes que puede tener un trabajador a la hora de desarrollar su tarea para la cual fue contratado. Quiero que hagan mucho énfasis y digamos que mucha profundidad ustedes ya de manera individual a la hora de hablar de estos dos conceptos de promoción y prevención. Hablaremos nosotros de esa promoción y esa prevención como esas acciones que me van a ayudar a mí a evitar que los accidentes laborales y los agentes negativos en el contexto ocupacional y fuera de él se puedan desarrollar. Si usted también puede desarrollar estas tareas en casa, pues es fundamental para que todos sus integrantes se vayan concientizando y vayan generando ese tejido social, ¿sí? De esta manera, pues todos vamos a disfrutar de unas condiciones de vida saludable y vamos a mantenernos sin riesgo, nos vamos a mantener, entre comillas, sanos, ¿no? Básicamente, pues también digamos que el Ministerio de Salud describe esta promoción y esta prevención como ese proceso que le permite a las poblaciones tener mejores condiciones de salud, ejercer mayor control de la misma y sobre todo garantizar esa equidad y esa igualdad a la hora de tener las condiciones de desarrollo y de promoción de la salud. Bien, entonces para cerrar, pues diremos que normativamente es importante que hoy por hoy ustedes conozcan lo que se refiere a esta ley 1355 del 2009, el cual es una política pública que habla de los entornos laborales saludables. Adicionalmente a esta, ya mirando el marco ocupacional, pues se le suma la ley de obesidad. Esta ley de obesidad ya muestra que evidentemente las enfermedades crónicas en Colombia son una problemática de salud pública que se puede contrarrestar y apoyándonos en lo que dice la OMS en todas sus investigaciones, es el medio, es la forma como podemos aportarle, como podemos poner un granito de arena para manejar parte de la
problemática en salud ocupacional y sobre todo para poder trabajar sobre ese sedentarismo que está siendo, digamos que, de los primeros causales de accidentes laborales principalmente porque no se tienen las condiciones óptimas funcionales para desarrollar la tarea y pues en segundo lugar también para garantizar parte de lo que es un entorno laboral saludable, ¿no? Para mirar las condiciones que no dependen del trabajador. Es una realidad que ya aquí en Colombia pues las enfermedades crónicas son un problema de salud pública y adicionalmente son un problema que está afectando mucho el sector ocupacional. Entonces, pues básicamente lo que buscamos con esto es poder generar esa serie de estrategias que por medio de la intervención y el manejo de una mejor condición física, pues me puedan a mí ayudar a prevenir parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí pues básicamente quiero presentar parte de un estudio que se ha realizado. Aquí la Universidad Santo Tomás junto con el DANE pudo realizar un proceso donde se evaluó a los trabajadores de la sede central del DANE. Evidentemente se pudieron dar cuenta que esos factores de riesgo y esas enfermedades crónicas no transmisibles estaban generando un posible factor de riesgo ocupacional que principalmente atentaba contra la condición física y que principalmente también afectaba los niveles de salubridad. Entonces, dentro de esos factores de riesgo, pues encontrábamos que se tenía un nivel lipídico alto, un nivel de glucosa alto, un nivel de hipertensión, un nivel de tensión arterial alto, un nivel de índice de masa corporal que supera los límites de la normalidad y un nivel también de índice de cintura, de un perímetro, de un estándar que también es importante para mirar la salud. ¿Y por qué les pido que se centren en esto? Porque son las problemáticas que en el mundo laboral hoy por hoy se atañen. Ustedes vieron que todo el sistema ocupacional en Colombia ha tenido desarrollo, que digamos que parte de lo que es minimizar los riesgos, parte de lo que es la tarea de esa evaluación ergonómica se lleva a cabo, pero parte de lo que digamos que podría ser una evaluación antropométrica se deja de lado, por eso estas enfermedades crónicas no transmisibles se presentan como el nuevo riesgo tanto para la salud como para los problemas de salud ocupacional que se pueden presentar en el país. Y si nos vamos a estas enfermedades crónicas no transmisibles, pues digamos que este es el coco, este es el más grande, el síndrome metabólico, que es ese conjunto de factores de riesgo heterogénicos, donde pues básicamente se desarrolla la posibilidad de generar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y aquí existen una serie de factores de riesgo como tener hipertensión, ser diabético, estar obeso, estar en sobrepeso, ser sedentario. Entonces digamos que son una serie de conductas que nosotros mismos como seres humanos podemos mejorar, pero que no hemos hecho o que tal vez por un problema arraigado a la cultura, porque no sabemos cómo, ¿sí? Y hablo desde el desconocimiento de la causa, ¿no? Investigativamente habrán miles de razones para poder justificar parte de lo que está pasando, sin embargo, todo viene de un problema cultural. Si nosotros desde el deporte empezamos a generar esa cultura, ese tejido social del cual hablo, pues va a ser una problemática que vamos a manejar. Si yo educo a mis hijos para que lleven unos estilos de vida saludable, probablemente ellos van a empezar a educar a su núcleo social, probablemente van a empezar a instruir a lo que puedan llegar a ser sus hijos y pues básicamente vamos a poder masificar parte de las tareas, ¿no? Bien, hablaremos muy rápidamente también de este concepto que es valoración ergonómica y nos centraremos un poquito más en lo que es la valoración antropométrica. Esta valoración ergonómica pues tiene que ver con esa evaluación que yo realizo a los factores de riesgo que se pueden presentar dentro de mi trabajo. Aquí pues pongo lo que es una cancha de fútbol, un coliseo, un estadio, una piscina, porque es nuestra labor propia, entonces es lo que nosotros debemos hacer en nuestro sitio de trabajo. Probablemente si usted como estudiante de este diplomado pues llegó por interés deportivo y tal vez su profesión es otra, pues evidentemente también va a tener que poner esa evaluación ergonómica en lo que es su oficina, en lo que es su empresa o en lo que pueda ser su lugar de trabajo, su taller, su cocina, entre otras que sé que pueden existir. Básicamente, ¿por qué se hace esta valoración ergonómica? ¿Por qué se estudian esos factores de riesgo? Bueno, porque ya hay muchos estudios que demuestran que hay muchas enfermedades y muchos accidentes que se pudieron haber preveído, pero que no se realizó la tarea conjunta y por ende sucedieron. Entonces, parte de esta evaluación ergonómica tiene que ver con conocer lo que es la tarea, saber qué es lo que usted hace y de lo que hace, qué de esas tareas le puede traer un riesgo, le puede afectar su salud. Entonces, es aquí cuando nosotros hablamos de crear un entorno social de trabajo y un entorno social de trabajo
pues además de tener ese recurso físico, de que usted tenga, digamos que el escritorio bien ubicado, que tenga la posibilidad de desplazarse, de acceder a tomar agüita, de desplazarse tal vez para ir al baño, de generar una serie de elementos donde de pronto no se le venga un cuadro encima, donde la silla no se le caiga hacia atrás, donde se garantizan una serie de elementos físicos y un ambiente físico, pues va más allá, porque se tienen en cuenta también las relaciones personales, ese trabajo interpersonal y cómo está, digamos que la convivencia juega un factor fundamental a la hora también de generar ese entorno psicosocial y también es parte de la salud ocupacional y debe ser parte de la tarea del empleador, del jefe, del encargado de una empresa, garantizar parte de esto. Entonces, digamos que se involucran muchos agentes y digamos que es parte de una responsabilidad social el poder mantener un lugar cómodo. Por ello, pues digamos que también es labor suya como empleado, ¿sí? Si lo vemos desde esa perspectiva, que usted promueva esa evaluación ergonómica, esa valoración ergonómica para poder minimizar aquellas condiciones que pueden poner en riesgo su salud, ¿sí? Es mucho más fácil prevenir y por ahí recordemos ese refrán coloquial que tenemos, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Ya después cuando esté enfermo, cuando tenga una lesión, cuando pierda la funcionalidad, pues va a ser demasiado tarde, entonces por ello se debe promover esta valoración ergonómica. Esta valoración ergonómica pues es muy sencilla, consta de 10 pasos, lo puede hacer, digamos que esa área de bienestar o esa área de promoción dentro de una empresa. Estos 10 pasos consisten en conocer la empresa, ¿sí? Conocer en qué consiste cada una de las tareas, conocer dónde está la parte productiva, dónde está la parte financiera, dónde está la parte organizacional y entender que cada uno tiene un rol diferente, una tarea diferente y por ende tiene un riesgo diferente. Entonces, prácticamente lo que hacemos en este primer paso es describir los elementos que a nivel de introducción pueden cambiar parte de la valoración y de la documentación de el posible riesgo ergonómico. Entonces, pues a partir de esto, nosotros en un segundo paso describiremos un documento donde podremos establecer esas características y esos posibles elementos de riesgo que se pueden presentar a la hora de generar un proceso que pueda atentar contra la salud. ¿Listo? Observaremos que la tercera tarea tiene que ver con esa lista de comprobación, evidentemente evaluar algunos factores como el nivel de riesgo, las posibles condiciones del clima, tal vez hace frío, tal vez hace calor, posiblemente a la hora de manejar una máquina pues está muy expuesto, se puede cortar, se puede lacerar, entre otros agentes que puede pasar. El cuarto punto tiene que ver con parte de esas posibles recomendaciones, de esas posibles medidas, es decir, voy a correr la máquina para acá, posiblemente voy a hacerle un poco más cómodo el proceso, posiblemente voy a generar una serie de elementos para poder contrarrestar y digamos que son esas estrategias que le permiten controlar. El quinto punto que usted debe tener en cuenta es conocer al trabajador, informarlo y capacitarlo, ¿no? No solamente basta que usted identifique el riesgo, bueno, ese cuadro se va a caer, pero usted tiene que mencionarle al trabajador que posiblemente también se va a caer y el trabajador debe tener en cuenta que si tal vez la puntilla está suelta, se le va a caer el cuadro, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que generarse, digamos que una propuesta y un trabajo sin... Voy a presentar por acá este elemento. Voy a moverme un momentito, porfa no se desconecten. Bien, ya volví por acá. Entonces, parte de lo que quería proyectarles, no me abrió, no me compartió el archivo, se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, igual en el material que ustedes van a encontrar en el módulo.
En las carpetas ustedes van a dar cuenta cómo se realiza este proceso. Lo que les quería mostrar un formato que nos evidencia cómo se ve una ficha de evaluación en este proceso de evaluación ergonómica. Bien, diremos que un sexto paso pues consiste en observar aquellas características y aquellas acciones de prevención que tiene el trabajador dentro de su entorno. Posteriormente ya vamos a establecer cada uno de esos factores de riesgo, vamos a mirar en cada una de las tareas que se puede hacer. El paso número 8 tiene que ver con seleccionar esa herramienta que me va a mí permitir esa evaluación ergonómica, es decir, anteriormente ya hice descriptivamente lo que necesitaba hacer, ahora sí voy a materializar parte. Generalmente existe el método LEST o una serie de métodos internos que pueden ser propuestos muy, digamos que de manera simplificada o que por medio del trabajo de las ARL, si usted como empleador pide que vayan y le hagan la evaluación, se la hacen sin ningún problema porque es parte de la función que debe cumplir la ARL. Posteriormente se harán los registros, las tomas de datos, se tomarán los posibles ángulos, distancias y digamos que características propias de lo que puede estar fallando para poder evidenciar una solución correctiva o una solución o un elemento correctivo, que en este caso es parte de lo que se hace en el paso número 10 y finalmente pues se redactan las conclusiones de lo que se establece. Viene el otro punto y este es importante para nosotros desde el sector deporte y desde la actividad física, ¿no? Este no es tan procedimental como el anterior porque este ya es un poco más de campo, es un poco más operativo y hablaremos de la evaluación antropométrica. Si bien entonces tenemos presente que estamos trabajando con unas enfermedades crónicas no transmisibles, con una problemática de salud y que esto se convierte, digamos que en el coco de la salud ocupacional, pues evidentemente nosotros debemos generar esas estrategias que nos permitan prever, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de una prevención y generar unas estrategias de promoción para mejorar la situación que se esté presentando, en el dado caso de encontrar que el panorama es negativo. Entonces, pues básicamente esta evaluación antropométrica lo que busca es que usted conozca parte de la esencia de la composición corporal de un ser humano. Entonces aquí nosotros hablamos de conocer un conjunto de medidas primarias, de conocer su peso, su talla, los pliegues cutáneos que representan, digamos que el posible porcentaje de grasa que pueda tener, conocer también sus circunferencias, los perímetros, los índices de masa corporal, que es esa relación entre la talla y el peso, que nos indica si estamos bien, si estamos regulares, si estamos obesos, si estamos en infrapeso o si estamos en sobrepeso. Recuerden que hoy por hoy la obesidad ya tiene 3 niveles en los cuales se puede clasificar, entonces la idea es contrarrestar y mirar en qué nivel está para poder empezar a generar esa propuesta de valor, ¿no? Es importante generar esta evaluación antropométrica, pues bueno, porque inicialmente permite el conocimiento de la composición corporal, ¿no? Dos, porque adicionalmente permite generar esas estrategias que a nivel nutricional se pueden presentar y que se pueden generar para poder contrarrestar esa situación negativa, es decir, si estoy fuera de mi peso óptimo, si estoy en un estado de obesidad, pues empezar a generar esas ayudas que no solamente con la actividad física, con el deporte, sino que por medio de la nutrición se pueden generar. ¿Y todo esto para qué? Para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades coronarias o las enfermedades cardíacas. Bien, para que ustedes lo conozcan, bueno, ¿cómo se realiza una evaluación antropométrica? Lo principal a la hora de aplicarla es que usted tenga una certificación o que tenga el elemento que por medio de la bioimpedancia permite realizarla. Entonces, existen una serie de protocolos y por eso no todo el mundo puede aplicarlas. Sin embargo, es importante que dentro de la cultura organizacional y dentro de la labor que tiene el entrenador de cada empresa, de cada entidad, o la persona que está destinada a esa promoción en actividad física y bienestar, pues tenga esa certificación. Esto es algo que no se promueve, que por ahí de pronto en las mismas clases que generalmente se suelen socializar dentro de las capacitaciones de entrenamiento, pues no se vende y no se dice a puerta abierta. Entonces es importante tener esta certificación, puede hacer estos procesos. Generalmente los nutricionistas y entrenadores certificados tienen el carnet de la ISAC, son como 3, 4 niveles que se deben tener en cuenta para poder establecer estos procesos, tanto de toma de pliegues como de evaluación de perímetros y de diámetros.
Si no se tiene, pues digamos que la manera fácil pues es generar la evaluación por bioimpedancia. Esa bioimpedancia es un sistema de electrodos que trae una misma báscula, usted se para y haga caso y cuenta que corre un flujo de corriente, un flujo de electricidad por todo su cuerpo y hace como un escaneo, hace un mapa de lo que está pasando y ese mapa pues permite evidenciar el peso, permite evidenciar el índice de masa corporal, la relación con la talla que se tiene, permite evidenciar los perímetros, los diámetros y sobre todo los pliegues cutáneos, ¿sí? Adicionalmente, pues va a permitir conocer parte de lo que es nuestro porcentaje de tejido muscular, nuestro porcentaje de tejido óseo, nuestro porcentaje de grasa visceral y nuestro porcentaje de grasa general. Si usted lo hace de manera manual, pues ese ISAC se basa en una serie de protocolos, entonces hay una manera de evaluar parte de lo que son esos pliegues, principalmente está enfocado a eso para que la evaluación para identificar ese estado y ese somatotipo que se tiene, pues básicamente se establezca. Existen varios protocolos, existe el protocolo CIR, el protocolo YUHAS, el protocolo de Lohmann, el protocolo ONROM, existen una serie de protocolos digamos que muy amplios, ¿no? Ya igual también ahí en el material de estudio y ahorita en la bibliografía que tiene este material de diapositivas, pues también les permite conocer un poquito más en qué consisten. Son unos protocolos que dicen qué pliegues tomar, hay algunos que dicen, bueno, tome el pliegue del tríceps, el pliegue tricipital, el pliegue pectoral, el pliegue abdominal, el pliegue del gastronemio, del gastrosóleo, ¿sí? Se me va el nombre ahorita, y el pliegue del cuádriceps, ¿listo? Para poder identificar parte de lo que es su porcentaje graso. Existen algunos otros que toman otros elementos, algunos toman más puntos de plicometría que otros, sin embargo, pues digamos que todos van a lo mismo y es a generar esa ubicación en la somatocarta, que es identificar cómo estamos, identificar nuestro somatotipo. Y si ya lo miramos deportivamente hablando, pues buscaremos acercarnos hacia lo que marca el perfil ideal de mi deporte. Sin embargo, como esto es salud ocupacional, pues la idea es, digamos, que generar un estado de balance y un estado de balance se puede identificar en una relación de mesoectomorfia o de mesoendomorfia, ¿sí? Lo importante es que usted tenga características meso dentro de la lo que tiene este proceso de evaluación antropométrica. Finalmente, ya digamos que para constituir parte de lo que son las generalidades y conceptualizar, pues haremos énfasis en esto que es el granito de arena que nosotros debemos empezar a, a gestionar desde nuestro quehacer deportivo. Entonces nosotros hablaremos de las pausas activas, que son aquellas intervenciones que en el campo ocupacional, en el sector de la salud ocupacional, pues podemos generar y podemos aportar para prevenir y para promover una cultura de hábitos de vida saludable, entre ellos pues la práctica regular de ejercicio y la práctica dirigida, ¿no? No es lo mismo practicar ejercicio porque sí, todo debe tener un ejercicio, debe estar sistematizado, debe estar programado, ¿sí? Debe estar guiado por una persona que evidentemente tenga el conocimiento y las competencias para esto. Parte de que usted se lesione en un gimnasio, parte de que, profe, arranqué a hacer ejercicio y fui a hacer CrossFit, pues tenía que ver con eh, digamos que pertinencia y con parte de la capacidad y de la idoneidad que tenía ese sujeto para guiarle el proceso, ¿no? Entonces, hablaremos de las pausas activas, se convierten en un elemento de ayuda, se convierten en una propuesta de actividad física y ejercicio que se desarrollan en un entorno laboral, llámese empresa, llámese entidad, llámese organización, llámese tienda, taller, colegio, universidad, sin importar el nombre que tenga, pues usted lo puede desarrollar. Mínimamente existen unas normas que están previstas también por la Organización Mundial de la Salud y nos dice que una pausa activa mínimo debe garantizar 10 minutos de la ruptura en lo que son sus labores cotidianas. Entonces, si hablamos de una oficina, pues debemos lograr que todo lo que son, digamos que secretarias, digitadores, ingenieros, se paren de sus sillas, salgan 10 minutos y logren generar una serie de actividades que ayuden a mejorar parte de la condición física, donde al menos esos 10 minutos nos den para impactar de manera provisional agentes cardiovasculares, que nos permita desarrollar parte de su sistema muscular, que nos permita trabajar sobre todo en el desarrollo de la flexibilidad. Algunas veces, digamos que se centra mucho en esto y ustedes van a encontrar cuando googlean sus imágenes
pausas activas, que son muchos estiramientos, mucho manejo de la flexibilidad, y pues porque principalmente el estar estático en el mismo puesto haciendo la misma tarea genera una rigidez y digamos que se va perdiendo parte de esa capacidad contráctil y esa capacidad de amplitud articular que tienen las articulaciones. Básicamente, pues deben estar enfocadas ya cuando nosotros hablamos de un proceso serio, de un programa serio, en poder desarrollar un enfoque donde podamos desarrollar unas actividades de corte, digamos que de impacto de salud, donde podamos disminuir el riesgo cardiovascular, donde podamos reducir las lesiones musculares y sobre todo reducir ese factor de sobreuso, ese factor de sobrecarga que, como les venía diciendo, está ligado a hacer siempre la misma tarea, ¿no? Imagínense ustedes esa persona que empaca los libros, siempre está lleve, corte, empaque, lleve, corte, empaque, lleve, corte, empaque. Entonces, digamos que parte de ese movimiento repetitivo puede llegar a generar implicaciones en las extremidades que esté usando. En este caso, pues yo estaba utilizando mi brazo izquierdo, probablemente mi hombro, mi codo, mi muñeca y mis falanges van a tener una serie de implicaciones que van a deteriorar su funcionalidad. Entonces, parte de esa pausa activa busca que yo tenga este brazo full para poder soportar parte de la jornada. Se busca que se rompan 10 minutos y dentro de lo que es la jornada laboral, que son 8 horas partidas en dos, es decir, 4 horas y 4 horas, se puede establecer un bloque de pausa activa en la mañana y un bloque de pausa activa en la tarde. Pero digamos que está establecida bajo las políticas de salud ocupacional que al menos haya un momento de intervención. Entonces diremos que esas pausas activas serán la forma en la cual yo puedo promover la actividad física, en la cual además de promover la actividad física, promuevo otros hábitos de vida saludable. Por ahí derecho puedo capacitar cómo comer bien, cómo mantener la ingesta de alimentos benéficos, es decir, no promover las sustancias alucinógenas, no promover el consumo de alcohol, digamos que incentivar a que se consuman más verduras y frutas, a que se duerma bien, a que se hagan revisiones médicas periódicas y otra serie de elementos que constituyen un estilo de vida saludable. Entonces, digamos que parte también de lo que es nuestra labor desde la actividad física, pues radica no solamente en generar la propuesta de ejercicio, sino también en generar esa propuesta de educación. Si bien recuerdan cuando les hablaba de el síndrome metabólico y de las enfermedades crónicas no transmisibles, les decía que era un problema cultural. Pues parte de nuestra labor social, de nuestra responsabilidad social, tiene que ver con esa labor pedagógica para concientizar a las personas que probablemente no están haciendo las cosas bien y que adicionalmente, pues la actividad física trae unos beneficios regulares, pero que son mayores cuando se tienen otras acciones muy benéficas, hablando de los hábitos de vida saludable. ¿Por qué se hace importante esta pausa activa? Bueno, como les venía diciendo, tomando en cuenta que una jornada laboral tiene 8 horas, en muchas ocasiones, muchas veces por la carga laboral, por el estrés de mi puesto de trabajo, ni siquiera voy al baño, ni siquiera me levanto, no me tomo el tiempo para hacer unos estiramientos, para tomar agüita y volver a remojar la garganta. Y esto lo que me produce pues es una serie de fatiga y un deterioro sobre mi misma estructura. A fin de cuentas, luego de hacer este mismo proceso de 10 años, voy a tener la garganta gastada, probablemente si me mantengo en esta silla a las 8 horas voy a ser muy sedentario. Entonces, parte de lo que buscan estas pausas activas es promover esa cultura de salubridad y sobre todo incentivar a que haya una buena promoción de hábitos de vida saludable. Esto va a favorecer a contrarrestar esa problemática del sedentarismo, a generar unos cambios metabólicos. Ustedes veían que el síndrome metabólico estaba muy ligado a factores de quietud, a daños cardiovasculares, hepáticos, sistémicos que se presentaban por, digamos que por una falta de hábitos de vida saludable y principalmente por una falta de movimiento. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos con esta pausa activa es que usted en su entorno laboral o en un entorno laboral donde usted pueda permear, pues evidentemente pueda promocionar la actividad física y sobre todo promueva la vida saludable. Bien, dentro del contenido de pausas activas, pues nosotros encontramos que aplica tanto para el gerente como para, en este caso, pues voy a hacer la referencia no porque sea el cargo más bajo, sino porque es el que le da a uno la bienvenida, hasta el guarda de seguridad, ¿sí? Que es quien le abre la puerta. Para todos debe aplicar, debe organizarse la propuesta a nivel empresarial y a nivel ocupacional para que todos tengan la cobertura, ¿sí? Para que todos los trabajadores tengan el acceso a esa condición y a esa propuesta de trabajo, ¿sí? Y donde inicialmente pues debemos concientizar que
más que quitarle 10 minutos, más que interrumpirle la tarea, estamos aportándole a su bienestar. Esto digamos que es como una alcancía, un ahorro para usted mismo, algo que dentro del trabajo le permite generar un aporte y le va a permitir mejorar su productividad y sentirse mejor. Principalmente se debe hacer mucho énfasis en lo que es la estructura muscular, la estructura articular y pues básicamente la estructura metabólica. ¿Cómo se realiza una pausa activa? Para que ustedes también lo vayan teniendo presente. Bueno, las pausas activas principalmente no solamente deben generar una movilidad articular y un desarrollo de estiramiento, no solamente es flexibilidad, deben incluir algunos ejercicios de fuerza, algunos ejercicios de resistencia y en menor medida algunos ejercicios coordinativos. Si ustedes se fijan bien y si ustedes conocen qué son las capacidades coordinativas, las capacidades condicionales, se van a dar cuenta que son 4: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Aquí en la actividad física la velocidad no nos interesa, por ende digamos que queda muy relegada y el papel protagónico la toman esas 3: la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, donde generando una serie de ejercicios, una serie de actividades, porque no solamente son ejercicios, pueden haber algunas actividades de corte recreativo como lo son el baile, las danzas, los juegos, las mismas lúdicas que pueden venirle bien y que pueden promover ese desarrollo y esa movilidad que es lo que se busca. Entonces, principalmente esos son los contenidos que usted debe estimular. Como le digo, puede apoyarse en los juegos, en las actividades propias como el baile, en las mismas actividades lúdicas y didácticas de pronto que están inmersas dentro de la misma tarea, ¿no? Para poder generar una serie de adaptaciones fisiológicas, que es lo que buscamos, ¿no? Básicamente debemos tener en cuenta que el tiempo de intervención debe ser corto, es decir, debemos generar una propuesta donde se trabaje, es decir, de 15, máximo 30 minutos para no ocupar parte del bloque, ¿sí? Si bien lo que busca es generar un aporte, pues tampoco busca generar una obstrucción con su labor ocupacional. Para plantear una propuesta, y esto ya lo vamos a complementar más adelante cuando les envíe la sesión de lo que hay que hacer, pues básicamente a la hora de generar una iniciativa, pues lo primero que yo debo definir es dónde voy a impactar para conocer parte de lo que son sus características. Entonces, no va a ser lo mismo impactar en una oficina, en un taller, en un colegio, en un restaurante, ¿sí? Que en una multinacional, en una empresa más grande, ¿sí? Debo conocer el tipo de personas, cuáles son sus características. Ustedes se van a dar cuenta que probablemente cuando encontramos personas de una mayor, digamos que escala educativa y de un mayor acceso económico, pues van a tener, digamos que, mayor acceso también a algunas actividades complementarias. Entonces, van a encontrar que aunque no realice pausa activa, pues ese funcionario puede ir al gimnasio o practica X deporte y que en la medida de posibilidades, pues si socialmente no tiene ese arraigo, pues simplemente se dedica a trabajar y digamos que esa es toda su actividad física. Entonces, debo conocer todas esas características para saber cómo impactar y para conocer también parte de lo que son sus gustos, ¿sí? No puedo llegar a proponerle algo que no le gusta. Probablemente si las personas no saben bailar, pues ese elemento del baile no va a ser un agente que promueva la actividad física, porque lo que va a hacer es tal vez de pronto ridiculizarlo y no va a tener la integración y sobre todo el impacto que quiero lograr, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer esas características que adicionalmente pues conocer todo lo que normativamente me apoya, ¿no? Ya vimos un marco normativo, un marco legal un poco amplio, ya vieron que desde el gobierno hay una serie de leyes que aprueban, que hacen referencia a esas políticas externas. Cada empresa puede tener una política interna donde debe o donde tal vez describe el horario que le da a sus funcionarios para realizar su actividad física o los momentos donde se puede promover la intervención. Vendrá en un segundo momento ya lo que tiene que ver ya la acción de planeación, a lo que tiene que ver ya con la puesta a punto de las actividades de promoción. Y es decir, si usted ya conoce qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer, pues ya llega la hora de generar la pregunta del millón: ¿qué hacer puntualmente? Entonces, básicamente, al ser esto un proceso de actividad física y al generar una intervención seria, pues usted debe partir y debe conocer qué es lo que está pasando. Entonces, es como cuando usted va al médico y el médico le pregunta, bueno, ¿cómo se siente? El médico empieza a hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Usted, sin ser médico, aquí en la actividad física puede hacer lo mismo. Bueno, ¿cómo sé si esa persona es activa, si no es activa, si tiene una buena cultura, si tiene hábitos de vida saludable? Existen una serie de elementos como los cuestionarios, llámese GPAC, IPAC, PARQ, que le permiten conocer el nivel de actividad física, ¿sí?
Adicionalmente, pues usted va a determinar cuál va a ser el tiempo de intervención, es decir, voy a plantear una intervención para un mes, 2 semanas, 30 días, 45 días, 3 meses, un año, etcétera, etcétera. Y algo que es clave es identificar las necesidades funcionales. Si yo me fijo bien, aquí está en el ejemplo un cotero, como popularmente se conoce, es una persona que se dedica a realizar una tarea de manejo de alta carga, donde generalmente en su espalda al día genera un movimiento de toneladas y toneladas de alimentos. Entonces, probablemente tendré que, si voy a generar una intervención para él, pues sobre todo hacer mucho énfasis para que él mantenga su espalda, sus piernas, sus hombros completamente funcionales para poder desarrollar la tarea. Probablemente, pues lo que yo busque con ellos es generar una buena activación para que de primerazo ese señor no se cargue ese bulto, sino que realice una actividad que le permita tener sus articulaciones y sus músculos listos para la hora en la que él va a realizar el cargue, pues se mantenga, digamos que posturalmente higiénico. También aquí se plantea cómo garantizar la adherencia, es decir, cómo logro yo que esa persona o que este grupo, si hablamos de los coteros, pues no sé, si arranca la jornada a las 4 de la mañana, ¿cómo hago yo para robarles 5 minutos antes y que realicen la tarea y que no arranquen a cargar en frío? Entonces, digamos que es parte de lo que respectan a las tareas de prevención y promoción. Ya digamos que la labor fácil tiene que ver con esos ejercicios que yo le planteo, entonces, bueno, probablemente vamos a hacer una movilidad articular, unos estiramientos, una buena activación de deltoides, de pectoral, de dorsal ancho y de cuádriceps y femorales en las piernas, ¿sí? Entonces voy a plantear de pronto hacer unos burpees, qué sé yo, hacer un baile, generar, digamos que un juego, vamos a jugar cogidos, vamos a lanzarnos un elemento algo pesado para ir generando esa activación. Y pues básicamente debo también plantear cuáles van a ser esas herramientas para medir los cambios. Es decir, de pronto voy a hacer un test de fuerza al final, voy a hacer un test de resistencia, voy a aplicar el mismo cuestionario que apliqué a la hora de iniciar la intervención para mirar cómo está. Entonces, se trata de poder, digamos que, desglosar parte de estas tareas y finalmente ya lo que usted hace es implementar. Usted ya dentro de lo que es la implementación, dentro de lo que es la guía, pues debe enseñarle cómo hacer el ejercicio a la persona, que mientras lo realiza, pues no se convierta en un agente lesivo, ¿no? Si tal vez yo quiero fortalecer el tren inferior de estos funcionarios, probablemente vamos a hacer unas sentadillas, pero si las personas no saben hacer unas sentadillas, pues probablemente se van a lesionar las rodillas, ¿no? Y va a ser contraproducente y no va a generar esa ayuda. Entonces, lo principal a la hora de la realización ya de la materialización de la pausa activa, pues es construir esa cultura de higiene postural, que la persona que los está guiando les pueda dar la guía clara y sobre todo, si en algún momento se llegan a quedar solitos, que ellos sepan cómo se hace. Hay que liderar el proceso, hay que ser un líder, hay que estar motivando, hay que estarlos escuchando. Tal vez de pronto si alguno no puede realizar el ejercicio hay que flexibilizarlo, mirar cómo se adaptan a las condiciones. Y pues una vez usted ya arranca a realizar esto, debe capacitar con hábitos de vida saludable a las personas. De esa manera usted ya va a poder socializar los resultados. Esta misma persona que está realizando esa tarea muy seguramente va a contar en casa qué es lo que está haciendo y en casa van a ser conscientes de que es una tarea clave y fundamental a la hora de mantenerme saludable, que no solamente aplica para el índole ocupacional, sino que también dentro de casa pues puede permear de buena manera. Por aquí está la bibliografía para que la puedan mirar. Generalmente acostumbro a sacar documentos del Estado aquí para toda la parte normativa y pues principalmente a partir de ellos vienen las mismas directrices para el manejo de pausas activas. Si quieren conocer un poquito más de lo que son los protocolos de evaluación de ergonomía están por acá y los procesos de evaluación antropométrica por acá. De nuevo, quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles por el espacio, espero esto sea muy constructivo, espero el módulo 1 pues pueda generar la profundidad que requería, que ustedes conozcan un poquito de lo que es la salud ocupacional en el país y pues ya nos veremos más adelante a la hora de consolidar nuestro entregable. Cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden escribir por correo, mi correo es jvpavonc arroba, no punto, arroba uninca.edu.com. Igual ahí por la mensajería interna de el aula del Moodle van a poder ustedes conocer parte de lo que es el módulo y poderme contactar por mensajería interna. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego a todos.